el tema del Esequibo, ¿vale? He preparado aquí esta presentación, no la juzguéis mucho porque básicamente llevo muchísimos años sin tocar el PowerPoint, pero va a ser una herramienta a la que le voy a sacar mucho jugo en el futuro. Bien, ¿qué vamos a tocar? Vamos primero de todo a hacer un breve repaso histórico. ¿Por qué esto? Porque vale, el tema del Esequibo es normalmente un poquito más desconocido por el público en general, pero es un conflicto que se remonta a muchos siglos atrás y que tiene su miga. Entonces vamos a tocar brevemente, someramente, para que tengáis una mínima idea de dónde surge sobre todo este conflicto tan enraizado a día de hoy. También vamos a tocar algunos datos clave, por qué es tan importante esta región, por qué está en disputa, y bueno, básicamente eso, y después las novedades que han ido surgiendo estos últimos meses, y finalmente, quizás lo que más os pueda interesar, los movimientos militares de los agentes, que sobre todo en estos dos últimos puntos es donde me quiero centrar más, ¿vale? Esto, digamos que los dos primeros es para daros un contexto a vosotros, que yo creo que es necesario y que es bueno incluso porque aporta valor tenerlo, pero sobre todo me voy a centrar en estas dos últimas partes. Entonces vamos a empezar ya con el breve repaso histórico. Primero de todo, ¿dónde comienza esta disputa? Pues esta disputa realmente es heredada de los españoles. Los primeros que tuvieron una disputa con los holandeses por el Esequibo fueron los españoles en el año 1595. Se llegaron a unos acuerdos entre España y Holanda donde el Esequibo pasaba a formar parte de España, pero era un territorio de jure y no de facto. Es decir, no había ningún asentamiento real en el Esequibo, pero por los tratados pertenecía a España. Luego, ¿qué pasó? Unos siglos más adelante, en 1737, pues que los suecos se habían metido ahí en el Esequibo, habían hecho algunos asentamientos, en especial eran dos, pero bueno, fueron expulsados también por los españoles. Tan solo 40 años después tiene lugar otro hecho bastante importante para entender la historia del Esequibo, y es que se crea la Capitanía General de Venezuela, lo que bueno, hoy en día ya venía siendo el país, pero en aquel momento una parte integral orgánica del territorio del Imperio Español. También se fija en este momento las fronteras entre España y Holanda. Recordad que Holanda tenía la parte de Surinam y el resto de la Guyana, y todo lo que estaba al oeste del río Esequibo era parte de España. Hasta ahí tenemos que tenerlo claro, ¿vale? Esa parte oeste del río Esequibo, todo lo que había al oeste, parte de España. ¿Qué pasó? Independencias, obviamente, de Venezuela, pero sobre todo en las guerras napoleónicas llegan a un acuerdo Holanda y Gran Bretaña, y todas las posesiones, bueno, todas no, las islas, algunas islas del Caribe, bueno, como son Curazao, y bueno, son tres islas que pertenecen a Holanda a día de hoy, pero básicamente todos los territorios en el continente, excepto Surinam, pasan a pertenecer a Gran Bretaña. Bueno, aquí he puesto Inglaterra, pero realmente me refiero al Reino Unido. Y aquí también es cuando Inglaterra aprovecha para meter colonos de manera ilegal en el Esequibo. Es cuando empieza a colonizar de manera ilegal el Esequibo, también aprovechando ese momento en que Venezuela está en guerra con España, hay mucha convulsión a lo largo del mundo, y de manera ilegal Gran Bretaña usurpa el Esequibo, coloniza el Esequibo. A partir de 1822, ya con la independencia de Venezuela consolidada, Simón Bolívar es el primero en, digamos, quejarse ante los ingleses de que, oye, estáis ocupando parte de mi territorio, parte del territorio que he heredado de España de manera ilegal, iros. Obviamente, ni que decir que Gran Bretaña se queda en el territorio hasta la independencia de Guyana en el 1966. Una colonia que sí les dio por abandonar, porque hemos visto otras como Gibraltar o como Malvinas que por intereses geoestratégicos básicamente el Reino Unido no ha abandonado todavía de hoy. Pero bueno, en 1966 se le concede la independencia a Guyana, y obviamente Guyana hereda de Inglaterra, del Reino Unido, ese territorio, pero que realmente, teniendo en cuenta el contexto histórico, fue colonizado de manera ilegal por los ingleses, por tanto debería pertenecer, y tiene razón Venezuela en sus reclamos. Hay que decir que ha habido varios, entre 7 y 8 reclamaciones oficiales y tratados. Entonces, bueno, es un problema que viene, como digo, ya de varios siglos atrás.
Ahora vamos a ver algunos datos clave. Bueno, aquí estáis viendo una imagen de la independencia de Guyana. Este es el río Esequibo. Todo lo que está al oeste es la zona en disputa. Pero bueno, datos clave para entender más el conflicto. ¿Cuánto reclama Venezuela? Básicamente reclama 160.000 kilómetros cuadrados, que corresponde al 70% del territorio de Guyana. O sea, es una reclamación grande, prácticamente desaparecería Guyana. Bueno, no prácticamente no, pero sí que vería mermado en gran cantidad su territorio. Estamos hablando de que Guyana tiene aproximadamente 215.000 kilómetros cuadrados, pasaría a tener tan solo 45.000, 55.000 kilómetros cuadrados. O sea, habría una disminución muy, muy grande. Es un territorio mayormente selvático. Esto nos da que también es un territorio rico en maderas preciosas y en otros tipos de maderas, en maderas en general. O sea, es un territorio con una amplia explotación maderera. Pero bueno, eso no es principalmente el mayor recurso que tiene este territorio, que es rico en recursos naturales, pero principalmente lo más llamativo es el petróleo. Estamos hablando de que la Guyana extrae muchísimo petróleo, y parte del crecimiento tan brutal que ha experimentado el país, sobre todo a nivel económico, se debe a este territorio y al petróleo que se extrae, las concesiones que ahora veremos con empresas extranjeras. O sea que el petróleo es clave tanto para la Guyana como para Venezuela, pero Venezuela ya es el país con mayores reservas de petróleo probadas. Por tanto, la Guyana, como digo, ha afianzado su crecimiento económico estos últimos años, que ha sido un crecimiento espectacular, yo creo que sin comparación en el mundo, a base de el petróleo. Pero no solo el petróleo, porque también es un territorio rico en oro. Aproximadamente unas 20 toneladas se extraen al año, que le da para ser así como el 25 o 26 productor de oro a nivel mundial. El oro también, además de ser valioso, también es una reserva de valor, algo que precisamente Venezuela necesita. El oro sirve para comerciar también. A veces no necesitas tanto tener divisas, que obviamente Venezuela no tiene divisa o tiene muy poca divisa extranjera. Por tanto, el oro, tener oro, puede ser otra manera de comerciar muy interesante y sobre todo bastante necesaria para Venezuela. Entonces, tenemos aquí estos dos principales recursos, tanto el petróleo como el oro. Más interesante todavía también los 435 kilómetros de costa, que no es solo la costa en sí, sino la zona económica exclusiva, es la pesca que se puede dar en esa zona, es el derecho de paso, son los puertos. O sea, todo eso es dinero, y sobre todo, gran parte de ese petróleo se extrae en lo que viene siendo la zona económica exclusiva, en esos 360 kilómetros de mar que le pertenecen a Guyana, en este caso en el Esequibo. Y bueno, después también tiene un alto potencial hidroeléctrico la región. Ya estáis viendo aquí la cantidad de ríos, la cantidad de masas fluviales que hay. De hecho, Guyana en los años 70 ofreció a Venezuela la posibilidad de crear una presa en el río Esequibo y repartirse la energía eléctrica. Esta oferta fue rechazada por el presidente entonces de Venezuela, os digo, a mediados de los 70, pero realmente el potencial es enorme. O sea, aquí se podrían crear presas que podrían suministrar energía a gran parte de la población de Venezuela y obviamente también del Esequibo, que actualmente ya hay. Pero también un país como Venezuela, que le cuesta tanto producir energía eléctrica, es curioso porque es un exportador principal de hidrocarburos, o por lo menos un productor de hidrocarburos principal a nivel mundial, pero tiene problemas para suministrar energía a toda su población. Por tanto, esta sería una fuente barata y bastante sencilla de conseguir energía. Por tanto, ya estáis viendo que hay muchos factores que llevan a ser a este territorio tan goloso. No es solo el petróleo, que el petróleo obviamente es el principal, pero estamos hablando de potencial hidroeléctrico, costa, oro. Hay otra minería también de otros materiales, de otros minerales, pero
no tan abundantes como el oro, o por lo menos no tan representativos. Bueno, aquí estáis viendo también un mapa bastante interesante, que es básicamente las explotaciones que hay. Aquí veis, sobre todo a nivel marítimo es donde más explotaciones hay incluso, o sea que fijaos lo importante que es para Venezuela esta zona económica exclusiva, sobre todo en el bloque Stabroek, espero haberlo dicho bien. Es una barbaridad, este bloque marítimo, por así decirlo, es una barbaridad el petróleo que se extrae de ahí. ExxonMobil, que es quien tiene la concesión en ese bloque, está extrayendo al día 450.000 barriles. O sea, eso por poneros más o menos en precio son casi 50 millones de dólares al día. Al día, imaginaos el dinero que es eso y lo que supondría para Venezuela tener esa capacidad. Después en el sur también del Esequibo, en este caso, hay bastantes minas de oro, es donde se concentran las minas de oro. Pero bueno, fijaos simplemente para que tengáis una idea de lo importante y lo relevante que es el mar también, la reclamación marítima, porque no es solo el territorio terrestre, es el mar. Esto hay que tenerlo en cuenta en prácticamente todas las reclamaciones que hay a nivel mundial, ¿no? Sobre todo con territorios con costa. Fijaos, estas son las islas que comentaba yo al principio, Aruba, Curazao y Bonaire, que pertenecen al Reino de los Países Bajos, siguen perteneciendo a día de hoy. Podríamos también tratarlo como colonias que conservan los Países Bajos en este caso. Vale, datos clave. El petróleo está sobre todo en manos de ExxonMobil, petrolera estadounidense, y Total Energies, que es una petrolera francesa, con sede en Francia, pero conformada por otro conglomerado de empresas de varios países. Petronas también, la Malasia Petronas también tiene presencia en el país, pero sobre todo ExxonMobil y Total Energies son las más predominantes. De hecho, por eso vais a ver a Francia muy implicada con el conflicto y también a Estados Unidos. Pero aquí viene el giro de tuerca, claro, que aquí uno pensaría, bueno, pues si Estados Unidos y Francia están de parte de uno, China y Rusia deben de estar de parte del otro. Pero no es tan así, porque China también tiene mucha presencia en el Esequibo, también tiene muchos acuerdos con el gobierno de Guyana, y principalmente China lo que mueve son las maderas, el negocio de la madera y los minerales, especialmente el oro, que está en manos de la compañía Zijin Mining. También espero haberlo dicho bien, mi chino no es el mejor del mundo, pero bueno, me entendéis. Que básicamente aquí estáis viendo un mapa de las principales explotaciones mineras que hay en el país, y veréis esta compañía IMGold, que actualmente pues ya no tiene esas concesiones, se las compró esta compañía china, Zijin Mining, que ahora cuenta con mucha presencia en el país. Mucha presencia en el país. A China esto no le importaría siempre y cuando Venezuela respete esas concesiones, que técnicamente, bueno, yo creo que sería obvio que sí las respetaría. Simplemente para que sepáis también que China tiene presencia en el Esequibo y tratos con el gobierno de Guyana. Por tanto, es un agente también implicado en ambos frentes, por así decirlo. Vamos a lo que cuenta. Novedades. Muy importante. Referéndum en Venezuela el 3 de diciembre de 2023 para preguntar a la gente en plebiscito si consideran que el Esequibo es una parte integral del territorio venezolano. La participación fue bastante baja en ese referéndum, del 50% aproximadamente, y obviamente ganó el sí, está claro, pero esto se utilizó más como una estrategia política, ya que Maduro estaba en horas bajas y bueno, quería desviar la atención, que por cierto, este año hay elecciones en Venezuela, la principal opositora no puede presentarse. Bueno, esto me imagino que el referéndum habrá sido como un movimiento más para desviar la atención, desviar el foco. Estaba en horas muy bajas el gobierno de Maduro. También el gobierno de Maduro decretó unos días después la prohibición de las concesiones a petroleras extranjeras por parte de Venezuela. Es decir, si Venezuela acaba de obtener el territorio, denegará esas concesiones a las petroleras extranjeras. Aquí faltaría por ver el papel de China también. China, sobre todo, vemos que el sector en el que se mueve es en el del oro, que China, por cierto, es el primer productor de oro a nivel mundial y también tiene muchas minas, apostando muy fuerte por la minería en Iberoamérica.
Pero bueno, básicamente a lo que se refería Maduro es a prohibir las concesiones a ExxonMobil y a Total Energies, a las empresas estadounidenses y francesas. Unos días después, también en diciembre, 2 semanas después, Venezuela y Guyana acuerdan no resolver el problema por la fuerza, es decir, no utilizar la herramienta militar, pero esto no lo ha cumplido ninguno de los dos, y ahora veremos los movimientos militares, pero ya os digo de antemano que ninguno de los dos ha cumplido con la palabra. A finales de diciembre, maniobras militares de Guyana con Estados Unidos y Reino Unido, y también en simultáneo grandes maniobras militares venezolanas. De hecho, ha habido 2 grandes maniobras militares venezolanas, unas en diciembre, a finales de diciembre, y otras en febrero. Además, como otros entrenamientos más pequeños y capacitaciones de las fuerzas de Guyana con otros países. Guyana a nivel diplomático se está moviendo mucho y tiene la mano fuerte realmente a nivel diplomático. ¿Por qué? Porque tiene algunas de las mayores compañías de países muy poderosos operando en su territorio. Entonces, claro, a nivel diplomático, quien tiene la mano fuerte en este conflicto es Guyana. Movimientos militares. En primer lugar, un refuerzo más que evidente de las capacidades militares de las fuerzas de defensa de Guyana. Unas fuerzas que hasta hace unos años, incluso algún presidente de Guyana ha sido militar, pero no había el dinero ni la capacidad económica para modernizarlas. No fue hasta 2020, con todo el boom del petróleo y todo el boom que está viviendo en general el país, que sí que se ha empezado a modernizar las capacidades militares de estas fuerzas de defensa, y especialmente ahora con la crisis. Se han comprado muchísimos equipos, unas fuerzas militares que eran muy pequeñas, estábamos hablando de 4.000 soldados y otros 3.000 o otros 4.000, en ningún caso eran más de 10.000 militares, tanto contando reserva como servicio activo. Ahora más o menos hay un número similar, se ha incrementado algo, pero no es un número mucho más allá de eso. Lo que sí se ha incrementado y sobre todo mejorado es el equipo táctico de los combatientes. Se han mejorado los sistemas, se han modernizado muchos sistemas que tampoco digo, no destacaban en exceso. La mayoría pues eran pequeños todoterrenos, blindados. Estaba el BMR español, es muy curioso. Esa era la espina dorsal de sus fuerzas armadas. Se compran 2 Dornier 228 a la India. Básicamente esta también es una compra política. Todas las compras militares son compras políticas de acercamiento a los países, ¿no? La cooperación de defensa es una de las primeras herramientas diplomáticas para favorecer la cooperación en general entre dos países. Entonces, aquí es otra apuesta por otro agente muy importante en el mundo, en el panorama geopolítico internacional, como es la India. O sea, Guyana, repito, está jugando muy bien sus cartas a nivel diplomático. Por otra parte, desde Venezuela se han incrementado los ciberataques a Guyana, e incluso desde Venezuela se ha llegado a hackear la CARICOM, esta organización de los países del Caribe. Bueno, pues se basa en el comercio, la cooperación y el desarrollo conjunto. Incluso se llegó a hackear la página de la CARICOM. O sea que ha habido un incremento, y también para que veáis la importancia del ciberespacio como nuevo teatro de operaciones. Como digo, este incremento de los ciberataques por parte de Venezuela. Guyana también, que para este 2024 destinará un 3.8% de su PIB en defensa, lo cual es muchísimo, es más de lo que destina Estados Unidos, por ejemplo, en porcentaje, obviamente. Pero ha habido un aumento también considerable tras esta crisis. Guyana también ha firmado recientemente una carta de intención de compra por una OPV. Esto es brutal, porque muchas veces hemos hablado de la OPV para República Dominicana, para El Salvador, para algún país más hemos hablado de OPVs, pero son países mucho más grandes en población y en economía total a lo que tiene Guyana, porque Guyana es un país de 820.000 habitantes que está planteando seriamente comprar una OPV. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana estamos hablando de un país de 13 millones. Y no ha habido realmente una carta de intención de compra como lo ha habido por parte de Guyana, que digamos que es un paso más. Entonces, bueno, es muy relevante.
está apuesta por las capacidades militares en Guyana. Y nada, lo más importante o destacado reciente, acuerdos de defensa con Francia, Surinam y Guyana. Unos acuerdos que obviamente no incluyen la defensa mutua en caso de ataque, no es como la OTAN, pero sí que incluyen, bueno, pues ciertos apartados como cooperación, obviamente, desarrollo militar conjunto, capacitación conjunta, especialmente de Francia, Surinam y Guyana, y también capacitación en el ámbito del ciberespacio. Como digo, bastante importante por el incremento de los ciberataques desde Venezuela. Hay que decir que Surinam, es muy curioso la postura de apoyo a Guyana, porque Surinam también tiene un problema territorial con Guyana, por la zona del Tigri, que ahora veréis. Está aquí. Fijaos. Bueno, esta es la OPV que quiere Guyana. Es una OPV 169 de Francia. Es una OPV muy básica, fijaos, no tiene prácticamente armamento, no tiene plataforma para helicópteros. Entonces, sí, estamos hablando de una OPV muy básica, muy sencilla, prácticamente sin armamento. Podríamos hablar incluso de un buque de patrulla litoral con capacidades offshore, es decir, para navegar más allá de esa zona económica exclusiva. Pero es una OPV. O sea, estamos hablando ya de un barco, de un navío bastante importante. Después tenemos aquí una imagen del Dornier 2. Prácticamente todo lo que hay en las fuerzas aéreas son 5 o 6 aviones de transporte de este estilo. No hay aviones de combate, obviamente. Hay algún avión que se puede utilizar para una proyección paracaidista, pero ya está, esto es todo lo que hay. Y también es relevante, ¿por qué? Porque al ser un territorio mayormente selvático de difícil acceso, está bien que tengan este tipo de sistemas. Y después, bueno, como decía, aquí tenéis la zona en disputa con Surinam. Se llama Tigri, son otros 10.000 kilómetros cuadrados más aproximadamente. Simplemente también comentaros que es bastante curiosa esa postura, ¿no? De apoyo a Guyana. Vale, y ahí está. Lo que os quería comentar, bueno, que no me acordaba del nombre, lo tenía por aquí anotado. No sé si está aquí, no. Sí, el presidente Mohamed Irfan Ali, presidente de Guyana, ¿vale? No me acordaba del nombre. Un presidente que está apostando realmente por la defensa. Bueno, en general estamos viendo que a nivel mundial, por la situación y el panorama geoestratégico y geopolítico, se está viendo que la defensa es más importante que nunca. Pero bueno, este presidente sí que está apostando duro por la defensa, ahora ya también que hay dinero para poder hacerlo, hay una capacidad económica. Entonces, bueno, quien más está reforzando es la Guyana.